vamos a crear un pequeño sistema de potencia para introducir a los estudiantes del curso de sistemas de potencia en el software PowerBoard. El objetivo de estos tutoriales no es abarcar la totalidad del software, dado que este tiene múltiples herramientas. Simplemente se darán las necesarias para que el estudiante pueda hacer un acompañamiento durante su jornada de estudio, y adicionalmente que tales herramientas puedan ser usadas cuando vaya a desarrollar el proyecto final de la materia. El siguiente sistema de potencia que vamos a hacer consta de un generador, una línea de transmisión, un transformador y una carga. Con estos elementos ya se tiene una buena herramienta para poder trabajar y hacer un acompañamiento a la materia de sistemas de potencia. Entonces vamos a abrir el software. Bien, aquí nos encontramos entonces en el software PowerBoard. Como podemos ver, este es el entorno. Vamos a remitirnos a la pestaña de File y vamos a decirle que queremos crear un nuevo caso. Cuando damos clic sobre la pestaña de File, pues se nos despliega un menú. Tenemos la opción de crear un nuevo caso o abrir un caso existente. Vamos a crear un nuevo caso y él nos carga el entorno donde vamos a hacer la gráfica, o mejor, donde vamos a poner nuestros elementos para posteriormente simular nuestro sistema de potencia. Eh, Antes de iniciar con el dibujo de los elementos, es pertinente que se configuren las opciones que tienen que ver con las bases y la base en potencia. Y queremos decirle al software que siempre, cuando vaya a empezar a iterar, lo haga en un inicio plano. Esto con el fin de que converja más fácilmente. Entonces vamos a ir a opciones, en la pestaña, en la parte inferior, en la pestaña de opciones, y en opciones de simulación damos clic. Enseguida nos aparece un cuadro que nos permite pues hacer las modificaciones necesarias, y dando clic en la pestaña de opciones avanzadas le decimos que inicialicemos los valores en un flat clásico. Entonces basta con hacer clic, él ya chulea la opción del inicio plano, y en general le vamos a decir que asuma una base en potencia de lo que queramos. En este caso vamos a dejar la que se encuentra ahí predeterminada, que es de 100 MVA. Y esto hay que tenerlo presente porque cuando nuestro sistema real, cuando tengamos un sistema real, pues él va a estar generalmente los elementos van a estar en las bases nominales. Entonces, posiblemente las bases no vayan a coincidir con la que establezcamos acá. Entonces es necesario tener eso en cuenta porque el cambio de base se debe hacer teniendo en cuenta la que yo ponga en este recuadro. Y le vamos a decir OK. Listo, ya hemos hecho esas configuraciones previas. Bueno, podemos, para que el dibujo se vea más ordenado, hacer que él nos dibuje una cuadrícula. Y aquí en opciones también, en la parte inferior, aquí vemos que dice Draw Grid, hacemos clic y le decimos que dibuje las líneas, y ahí ya tenemos la cuadrícula del entorno. Ya podemos iniciar a dibujarlo. Entonces, en la parte superior, en la pestaña de dibujo, hacemos clic sobre ella y un poco hacia la derecha de donde está la palabra dibujo aparece un botón llamado Network. Si damos clic sobre él, vemos que se nos desprende un menú en el cual podemos escoger uno de los elementos dependiendo
el que necesitemos. Como lo dije al principio, vamos a dibujar un pequeño sistema de potencia que consta mejor de un generador, dos generadores, una carga, un transformador y una línea de transmisión. Entonces aquí vemos que aparecen las barras, el generador, la carga, un condensador en paralelo, una línea de transmisión AC, un transformador, esto es un condensador en paralelo, un condensador en serie y una línea de transmisión en DC. En la parte inferior aparece la opción de dibujar un tridevanado. Si nosotros dibujamos el tridevanado directamente desde acá, él nos permite ver el dibujo, pero no nos permite introducir los datos eléctricos del mismo. Entonces, para dibujar el tridevanado con las características eléctricas se hace no por acá, sino por otro lado, y hemos dedicado un tutorial para explicar cómo introducir un tridevanado. Es muy sencillo, pero directamente no se hace como se podría dibujar un generador o una carga, ¿sí? Entonces vamos a iniciar dibujando nuestras barras. Entonces damos clic en bus y él ya cargó la barra y tenemos la opción de ponerlo donde queramos, en cualquier parte del entorno. Entonces vamos a ponerlo por acá. Bien, enseguida después de dar clic nos aparece este cuadro que nos permite introducir las características eléctricas. Este es el cuadro que dije ahorita que no aparece cuando uno introduce un tridevanado. El tridevanado aparece el dibujo, pero no me permite, cuando yo hago clic en el lugar donde lo voy a ubicar, no me genera este cuadro para cambiar sus características. En los demás elementos sí. Entonces por eso dije que el tridevanado se va a hablar con mayor detalle en otro tutorial, pero es muy sencillo también. Entonces bueno, vamos a ver ciertas características de este cuadro que son importantes tenerlas en cuenta. Entonces primero, en la parte superior, como se puede ver, pues indica el número del bus. En este caso pues solo hemos dibujado un bus, por eso aparece el número 1, evidentemente. El nombre del bus, él por defecto me va a poner como nombre el número del bus, pero yo podría aquí perfectamente poner cualquier otro nombre. Por decir cualquier cosa, voy a llamar a ese bus generación o bus generador. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero poner mi generador, entonces voy a llamarlo así, es por poner cualquier nombre. Voy a decir que mi tensión, las tensiones yo las defino en las barras, ¿sí? Si yo voy a conectar un generador que sus datos reales pues presentan una tensión de salida de 22 kilovolts, pues lo lógico es que esté conectado a una barra de 22 kilovolts. Entonces la tensión de los elementos como el generador y el transformador yo nunca la defino cuando estoy dibujando ese elemento. Es necesario tener eso en cuenta. Yo las defino en las barras, ¿sí? O sea, si yo deseo dibujar un transformador, por ejemplo, de 110 a 220 kilovolts, pues lo que yo hago es poner una barra de 110 kilovolts, una barra de 220 kilovolts y pongo un transformador entre esas barras. Bien, entonces voy a decirle que este es de 22 kV, voy a poner ahí un generador que tiene a la salida una tensión de 22 kV. Y nos remitimos a la parte inferior, aparecen 5 pestañitas. Vamos a escoger la pestaña donde dice información del bus y aquí me permite decir si ese va a ser mi bus slack o no. En este caso voy a decirle que ese va a ser mi bus slack, es decir, que allí voy a definir tensión, tanto magnitud como ángulo, y que la potencia reactiva se me va a ajustar para permitirme esa magnitud de 1 en por unidad, y que la potencia activa se me va a ajustar dependiendo también de las condiciones de carga del sistema. Eso es lo que es el concepto del bus slack. Me mantiene ángulo y magnitud de tensión en un valor determinado. Yo podría poner cualquier otro, voy a dejarlo en 1. Y en la siguiente pestaña, en display, yo puedo cambiar la apariencia de la barra.
La orientación quiero que aparezca abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, y que sea un rectángulo, una elipse. Voy a decirle que esté hacia abajo y que sea un rectángulo. Vamos a decirle OK. Bien, ahí me ha generado él una barra. Noten que aquí aparece el nombre, no me gusta cómo se ve el nombre ahí, entonces lo que hago es dar clic en el nombre. Dando clic sobre él me permite arrastrarlo, dando clic sostenido, y ponerlo pues cerca pero que no me interfiera con la barra. Y también puedo mover la barra dando clic sostenido sobre ella, aumentar el tamaño de ella si quiero, disminuirlo, lo que quiera. Bien. Es también recomendable poner información, características eléctricas de la barra cuando, cuando esté corriendo el flujo de potencia, que se viera la tensión, el ángulo y demás. Eso lo haremos ahorita cuando corramos el flujo y veamos que es pertinente hacerlo para que se vea cuando esté corriendo el flujo y no que sea necesario dar doble clic, pero más adelante. Entonces, bueno, ahí tenemos mi primer barra. Entonces voy a dibujar, recordemos, vamos a dibujar un generador que lo vamos a poner en esta barra. De aquí saldrá un transformador, es lo usual, ¿no? Que la generación se necesite elevar la tensión para poderla transmitir. Entonces vamos a poner un transformador acá. Posteriormente entonces necesitaremos una barra acá para conectar el transformador. Luego una línea que saldrá de la barra del transformador y vendrá a una tercera barra donde tendré conectada una carga y voy a conectar un segundo generador. Entonces vamos a dibujar las 3 barras que necesito. Me paro por acá, repito el proceso, voy a decirle que la tensión, como voy a poner un transformador de 22 kV a 220, pues voy a llamar este 220 kV. El nombre voy a dejarlo que sea bus de nombre 2. El display así. La información, aquí no tengo que poner que es slack, ya definí mi barra slack y le doy OK. Ahí tenemos nuestra siguiente barra. Notemos que la cuadrícula es bien importante para que me queden, digamos, para que el dibujo me quede más ordenado, básicamente. Que me quede del mismo tamaño y se genere una mejor apariencia. Nuevamente muevo el nombre, puedo hacer el nombre un poco más grande. Doy clic sobre él, clic sostenido y arrastro el nombre. Ya tengo 2 barras, vamos a hacer la tercera barra. La voy a poner por acá. Como lo que va a haber conectado es una línea, pues debe tener en el mejor generalmente pues que tenga la barra tenga la misma tensión de la otra barra donde va a estar conectada la línea, ¿no? Le damos OK. Bien, entonces ya ahí hemos aprendido cómo dibujar una barra. Realmente es muy sencillo. Uno podría simplemente pues empezar a molestar con el software y sabría hacerlo, ¿no? La idea no es... la idea es que sea práctico lo que se pueda mostrar en estos tutoriales y que con solo verlos una vez ya puedan manejar las herramientas básicas. Bien, entonces ya tenemos 3 barras. A continuación vamos a dibujar un generador. Entonces el primer generador lo vamos a poner en nuestra barra slack. ¿Sí? ¿Qué se recomienda? Que el generador que se conecte en la barra slack tenga un buen margen de generación activa y reactiva. Entonces vamos a elegir generador, de igual forma en network, generador, elegimos generador, ya cargo y ahora vamos a ponerlo donde queramos, en este caso en el bus generador. Bien, y también nos permite introducir las características en este cuadro. Entonces vamos a fijarnos en algunos detalles. El primer detalle, esto que aparece indicado acá me está diciendo que habilitemos el control automático de la generación.
El control automático de la generación se usa en para otras características. En otras situaciones va a ser necesario que el generador, pues que la generación se controle automáticamente. Para lo que vamos a hacer a continuación no es necesario. Eh, Esto que también aparece aquí indicado, lo que me permite es que la generación, la solución del sistema de potencia, se encuentre la generación de activa de ese generador, valga la redundancia, se encuentre dentro de los límites que yo de forma, o mejor, que yo determino acá. Es posible que si yo le quito esto, eh, exista una solución del flujo de potencia que tenga, pues, que converja y digamos, para el software funciona. Pero en la realidad todos sabemos que los generadores tienen unos límites tanto mínimos como máximos, lo cual hace necesario que la solución se encuentre dentro de estos parámetros. Es decir, que siempre vamos a tener esta característica seleccionada y vamos a establecer los límites. En este caso voy a poner cualquier límite, no me estoy basando en algún generador real, o estoy poniendo lo que estoy haciendo es para enseñar cómo se hace, no me interesa por ahora pues estar muy cercano a la realidad. Voy a decir que tiene un mínimo de 20 megawatts y un máximo de 100 megawatts. Y ese es el control de la potencia. Eh, Vamos a ponerle un valor de potencia de salida, vamos a decirle digamos 50 megawatts, pero recuerden que estamos conectando el generador a una barra de slack. Por lo tanto, este valor se va a ajustar dependiendo de las condiciones del sistema. Él me pide que le ponga un valor, pero este valor no se va a mantener. ¿Por qué? Porque está conectado a una barra slack. Ahora, en esta parte donde es control de tensión, hay una opción que está seleccionada y es la del control automático de la tensión. Recordemos que al ser una barra slack, pues el generador debe controlar la tensión allí, debe permitirme que se quede en el valor que yo de forma predeterminada le dije. Entonces, vamos a dejar esto también siempre indicado, que me controle la tensión para cuando sea una barra slack. Y le damos a decir, y bueno, es importante tener en cuenta que aquí cuando dice control de tensión, habilito que me controle el generador la tensión en una barra. Y aquí le digo en cuál barra. En este caso le voy a decir que en la barra 1, que es donde lo tengo conectado. Es importante verificar esto porque en situaciones pues podría aparecer que el generador está controlando una barra diferente a la cual está conectado. Y pues no es lo indicado. Entonces voy a poner un mínimo también, digamos, por decir cualquier cosa, de menos 60 y un máximo de 80. Listo, aquí ya hemos establecido entonces nuestros límites. Entonces, retomemos. Le desactivamos el control automático de la generación porque no queremos que haya control de generación. Le dejamos activo esta característica, dado que queremos que la salida de potencia se encuentre entre los valores límites del generador. Y le dejamos también seleccionada esta característica porque queremos que el generador nos controle la tensión en la barra. Ahora, en la parte superior vamos a la información del display y aquí lo que nos permite, al igual que en la barra, es simplemente cambiar la apariencia del generador. Por ahora vamos a dejarlo así, solo vamos a decirle que aparezca hacia la izquierda y ya, le decimos OK. Y ahí tenemos nuestro generador. Él de manera por defecto me pone que está generando el valor que yo le puse tanto en activa como en reactiva, pero en realidad cuando corramos el flujo nos vamos a dar cuenta que este valor
no se va a mantener en 50 y este no se va a mantener en 0 por el concepto de barra slack, sencillamente por eso. Ahora es necesario elevar la tensión de 22 kV a 220 kV. Entonces vamos a dibujar un transformador. De igual forma vamos aquí en Network, le decimos transformador y damos clic entre las barras donde queremos que aparezca. Y doble clic donde va a terminar. Se supone que debería quedar ahí, pero hay un problema con mi mouse al parecer. Listo. Nos desplegó nuevamente el cuadro. En este cuadro vamos a introducir las características eléctricas de nuestro transformador. Entonces, noten que aparece aquí por defecto, nos indica parámetros de impedancia por unidad. Como les dije al principio, es necesario conocer cuál fue el valor que se puso de potencia base para todo el sistema. Recordemos que fue de 100 MVA. Por eso, si nuestro transformador viene con sus parámetros en por unidad, es necesario hacer el cambio de base pertinente. Esto es una opción. Si yo ya conozco los parámetros totales, puedo simplemente introducirlos acá. Vamos a decir que la resistencia va a tener un valor de 0.01 por unidad y la reactancia de 0.12. Y le vamos a poner un límite. Aquí tenemos los límites de potencia. Vamos a decir que ese transformador tiene un límite de 100 MVA. Y aquí en display nuevamente lo que podemos cambiar son las apariencias. En el generador había una pestaña, pues no hablé de esa pestaña, que también es creo que se llama igual, información fault info, aparece acá fault info, que lo que me permite es introducir los parámetros de falla, los parámetros de secuencia de los elementos. Como todavía no estamos hablando de fallas, pues no vamos a poner valores. Realmente es simplemente conociendo los valores de secuencia, pues se introducen acá y saber si está conectado a tierra. Pero cuando hagamos un ejercicio donde vayamos a hacer corto, pues utilizaremos esta pestaña y cambiaremos los parámetros que aparecen ahí. Estas son las opciones del control de transformador. Vamos a dejarlo así como aparece de forma predeterminada y le damos OK. Bien, entonces acá ya nos permite visualizar el transformador, este círculo que aparece. Este círculo que aparece ahí lo que me indica es el porcentaje respecto al límite de potencia que está pasando por el transformador. El porcentaje de potencia respecto a su valor límite. Si yo estoy entregando la potencia, si está pasando por aquí la potencia nominal que era de 100, entonces él aquí me va a indicar que está cargado al 100%. Si es a la mitad, pues acá me va a aparecer al 50%. Esto es importante verlo porque si está sobrecargado, pues él va a generar un color rojo diciéndome que ahí está ocurriendo un problema y es necesario tener este diagrama o esta torta o este círculo, como queramos llamarle, visualizado. Bien, ahora vamos a dibujar la línea de transmisión. Venimos nuevamente al botón de Network, estando en la pestaña de dibujo, y le decimos línea. Ya acá es bastante sencillo, línea de transmisión AC. En adelante es repetir el mismo procedimiento: tomar el elemento, dar clic en la primera barra donde está y doble clic al final. Vamos a ver si ahora sí me deja dar doble clic. Hay un problema acá. Me deja terminar.
parecer hay un problema ahí con... No me deja hacer el doble clic. Bueno, aquí ya solucioné el problema. Entonces, lo mismo. Venimos e introducimos las características eléctricas. Para la línea de transmisión hay tres opciones que me permiten introducir los parámetros de impedancia. Una, pues conociendo el total de la impedancia por unidad, vengo y lo introduzco acá. La segunda es conociendo el tipo de conductor y la configuración de la torre, vengo y le doy clic acá y introduzco esos parámetros y él me da la impedancia por unidad. Para esto es necesario descargar un complemento de la página, pues como vemos yo no lo tengo descargado. Entonces vamos a hacerlo con las distancias. Entonces le damos aquí impedancia por distancia. Elegimos que en las unidades en kilómetros. Y vamos a poner de ejemplo una línea, vamos a decir que es una línea corta. Entonces solamente vamos a ponerle una impedancia en serie. Vamos a decirle que es de 0.1 ohms por kilómetro. Póngale 1 ohms por kilómetro. Y que la reactancia es, digámosle que 3 ohms por kilómetro. Vamos a ponerle una longitud de 50 kilómetros. Y observemos que él automáticamente nos calcula acá la resistencia en por unidad y la reactancia en por unidad. Con la base de 100 MVA que yo previamente establecí, podría modificarla. Y el voltaje base 220 kV, la impedancia base él la calcula y la admitancia base pues también la calcula, que es el inverso de la impedancia base. Y le damos OK. Y él carga los parámetros que él calculó. Vamos a ponerle un límite de 110 MVA. El display nuevamente, pues la apariencia de la línea. Las demás pestañas las revisaremos cuando sea necesario. Como lo dije al principio, esto es un sencillo sistema de potencia. Y le vamos a decir OK. Y me aparece pues el cuadro, la línea y el círculo que me indica el porcentaje respecto al límite. Vamos a minimizarlo para que se vea mejor. Y ya tenemos listo nuestra generación, nuestra transmisión. Ahora vamos a conectarle un generador acá en la barra número 3 con el fin de tener los tres tipos de barra, básicamente. Una barra slack, una barra de carga, que sería esta. Conozco tanto la P como la Q, la generada y la demandada, que va a ser 0, y una barra PB. Para eso pues vamos a conectar vamos a dibujar un generador de la misma forma como hicimos el slack. Damos clic. Entonces recordemos que esto lo deshabilitamos, no queremos control automático de la generación. Recordemos que una barra PB yo defino tensión y potencia. Por ende, para esta barra vamos a ponerle un valor de potencia activa que sí va a quedar cuando corramos el flujo de potencias o cuando lleguemos a la solución. Si yo pongo aquí 100 megawatts, pues en la solución este generador va a estar entregando 100 megawatts. ¿Por qué? Porque es una barra PB donde yo defino previamente mi potencia activa y mi valor de tensión. Voy a decirle que sea 50 megawatts. Que mi mínimo, vamos a poner las mismas características del anterior, del slack. La reactiva, vamos a poner que a la salida va a tener 0 megabares, pero como es una barra PB sabemos que ese valor no se mantiene constante. Entonces vamos a poner el mínimo de menos 60, creo que era el otro.
y 80 al máximo. Dejamos habilitado el control de la tensión. Evidentemente vamos a hacer una barra PB, queremos que el generador nos mantenga una tensión determinada en la barra donde está conectada. ¿Qué bus? Pues el bus al cual está conectada, como lo dije al principio, es importante verificar que el generador esté conectado a la barra que está controlando, ¿sí? Y le vamos a decir ok. La única situación en la cual el valor de potencia reactiva que define acá es el que me va a salir es cuando yo ponga aquí, cuando yo deshabilite el control de la tensión, porque ahí tendría una barra PQ, pero sería desaprovechar que cuando tengo un generador puedo controlar la tensión allí. Entonces vamos a darle ok. No le cambiamos la orientación. Vamos a darle doble clic. Tengo un problema con el doble clic al parecer. Entonces le doy doble clic sobre el generador y aquí me permite en la información del display cambiar la orientación. Voy a decirle que el generador me aparezca hacia la derecha. Le doy ok. Bueno, veremos que la información nos quedó de este lado, entonces lo que hago es simplemente dar clic, sostenido y arrastrarlo hacia donde está el generador, mismo con la reactiva. Bien, entonces ya tenemos nuestro generador conectado. Podemos cambiar el tamaño dando clic sobre él y pues ahí en los cuadritos que aparecen a los lados podemos dar clic sostenido sobre ellos y mover hasta obtener el tamaño deseado. Falta la carga nuevamente, el botón de network, carga, hacemos clic sobre la barra, defino yo puedo introducir la carga de tres formas: con potencia constante, corriente constante o impedancia constante. En este caso lo voy a decir que potencia constante, voy a ponerle que consume 100 megawatts y una reactiva de 50 megabares. Quiero que aparezca hacia abajo. Aquí está la información de la apariencia y le voy a decir ok. Uy, lo puse hacia arriba, perdón, le di up. Directamente acá puedo ponerlo hacia abajo. Le doy clic y le doy. Bien, si es que lo puse, le di up. Obviamente. Bien, hemos solucionado el problema. Ahí vemos que nos aparece la carga. Y tenemos ya nuestro primer mini sistema de potencia en el cual hemos dibujado dos generadores, tres barras y una carga, la línea y un transformador. Ahora vamos a simularlo. Para eso vamos aquí al modo, nos salimos del modo edición y aquí en modo ejecución, inmediatamente damos clic sobre el modo ejecución, pues se borra la cuadrícula y en la pestaña de tools, en el botoncito, en el play, hacemos clic y observamos que él está simulando nuestro flujo de potencias. Aquí podemos ver en qué dirección está la potencia. Ahora, ¿cómo podemos observemos el transformador, el flujo de potencia? Aquí vemos que no está sobrecargado. Esta línea tampoco está, al parecer, visualmente pareciera que está pasando la mitad de la potencia, ¿no? Y vamos a ver
vamos a ver con mayor detalle cómo se está comportando nuestro sistema, es decir, cómo están las tensiones en las barras. Eh, de inmediato sabemos que la tensión en esta barra deberían ser uno, ¿no? Porque esto es una barra PB y esto es una barra slack. Pues, vamos a hacerlo para enseñar cómo se hace. Vamos a hacer doble clic sobre la barra y sigue el problema con el doble clic. Y aquí vemos que el voltaje está en 1 a un ángulo de 0, como lo habíamos de forma previa dicho. Pero vamos a mirar esta barra, que es la que está, esta barra de paso. A ver cómo se encuentra la tensión en nuestra barra. Ahí vemos que tiene una tensión de 1.0056. Y el ángulo, bueno, está bien. Está bien. La tensión se elevó un poco. ¿Por qué la tensión se está elevando un poco? Bueno, eso sería una buena pregunta para que ustedes se respondieran allá. ¿Por qué creen que la tensión acá es sutilmente mayor a la tensión de la barra donde está el generador? ¿Sí? Tiene algo que ver con esto por acá. Ahora vamos a ver, bueno, imaginemos un sistema más grande. Aquí es sencillo dar clic sobre las barras, dar doble clic sobre las barras, aunque para mí no ha sido sencillo porque tengo problemas con el doble clic. Y pues dar doble clic y ver cada una de las barras y cómo se está comportando en tensión. También puedo ir al generador, digamos, y obtener una información más detallada de lo que quisiera, pero digamos que, bueno, la línea también puedo hacer lo mismo, dar doble clic sobre ella y ver cómo es el flujo de potencia. Aquí vemos, ese es el flujo de potencia. Pero digamos que para un sistema de potencia mucho más grande es bastante más tedioso ponernos a dar doble clic sobre 15, 20, 50, 60 barras. Por eso vamos a enseñar a continuación cómo podemos ilustrar sin necesidad de dar doble clic, que aparezca así como aparece el nombre, que aparezca otras características eléctricas que nosotros queramos. Entonces detenemos la simulación y en modo ejecución hacemos clic derecho sobre el elemento que del cual se requiera, perdón, una información adicional, y haciendo clic derecho sobre el elemento, entonces bajamos a donde dice Add New Fields, hacemos clic y elegimos, bueno, la disposición de nuestra barra es esta, y elegimos la posición donde deseemos ver la información. Vamos a decirle que en la posición 1 nos aparezca el voltaje por unidad y que en la posición 5 nos aparezca el ángulo en Y. Le decimos OK. Y le damos OK y vemos que él nos pone, por defecto nos pone en 1. Cuando corramos, pues dependiendo, pues cambiaría. En este caso no va a cambiar porque sabemos que estamos en la slack. Vamos a la siguiente barra, también le damos clic derecho, bajamos al botoncito y le damos la posición, damos clic sobre la posición donde queremos que aparezca la información. Vamos a decirle que por acá en la posición 4 nos aparezca información de la tensión por unidad y que por aquí en la posición 8 nos aparezca el ángulo. Y le decimos OK. Bueno, podríamos hacer algo más, y es que si yo tengo una barra PB, voy a querer cambiar
de pronto la cantidad de potencia activa que está entregando este generador. Entonces lo que hago simplemente es, para poder hacer ese cambio de potencia activa cuando el sistema esté en modo ejecución, pues voy acá, me paro. Hay varias formas de hacerlo, esto es una. La tarea pues es descubrir cuáles son las otras formas de cambiar de introducir la posibilidad de cambiar la potencia activa en modo ejecución. La potencia activa, también la potencia reactiva. En este caso, por ser una barra PB, pues voy a cambiar la potencia activa. Voy a darle clic derecho también acá. Y en este recuadro, donde dice delta, aquí lo que me está diciendo es delta por mouse, voy a decirle cuánta potencia, cuántos megawatts se van a modificar cuando dé clic en una flechita que va a aparecer hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuántos megawatts voy a incrementar o disminuir? Voy a decirle que 2 megawatts. Y le voy a dar OK. Y ahí están las dos flechitas que les dije que aparecían. Entonces cuando yo dé clic hacia arriba, él va a aumentar a 52 y cuando dé clic hacia abajo va a disminuir a 48. Podría hacerlo con la reactiva. Vamos a ver qué pasa si... Vamos a ponerle delta por mouse a la reactiva. Vamos a decirle que se modifique 1 megawatt. Le decimos OK. Y vemos que nos aparece. Entonces voy a correrlo nuevamente, modo ejecución, resolver. Ahí vemos que nos aparecen pues las tensiones, los ángulos donde los dijimos, donde queríamos que apareciera. Y veamos que yo puedo cambiar acá la potencia que genera esta central, ¿no? Entonces, noten cómo a medida que yo cambio la potencia activa, la reactiva se me ajusta para que la tensión acá se mantenga en 1, por ser una barra PB. Y noten también que así yo de clic sobre la reactiva, ella no me va a cambiar, porque yo ya le dije previamente que debe controlar la tensión, es decir, que es una barra PB y que la reactiva se ajusta a las condiciones del flujo. Podríamos disminuir nuestra potencia activa y cuando lleguemos al límite mínimo de generación, él no me permite disminuir más. ¿Sí? Llegamos a 20, que es el límite mínimo, y él ya no me permite disminuir más. Y de igual forma cuando lleguemos al máximo. Mientras que el slack me da la solución, el slack me indica, como lo dije al principio, pues me indica, dependiendo de las condiciones de flujo, me da una solución de potencia activa a la salida. Entonces si yo modifico acá la potencia activa de este generador, pues lo que este deje de generar me lo tiene que compensar este generador, lo tiene que entregar este generador. ¿Sí? Si yo me voy al mínimo, pues él tiene que aumentar su potencia generada. De igual forma, si yo me voy al máximo, pues él se apagaría. Listo, creo que esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les sirva. Gracias.